Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 20 de agosto del año 2025. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa. Voy por orden alfabético inverso. Elena Grauert, buen día. Buen día, muy buenos días. Bueno, paró de llover un poquito, sí, por lo menos. De todos modos sigue oscuro y sigue nublado, ¿no? Sí. Patricia González, ¿cómo te va? Buen día, un gusto como siempre. Voy al otro lado de la mesa. Miguel Fernández Galeano, ¿todo bien? Buenos días, todo bien. Más cerca del micrófono. Y Pablo Díaz, buen día. Impecable, buen día. Bueno, vamos, tenemos un par de asuntos para discutir con ustedes. De inversores damnificados por la quiebra de la empresa Conexión Ganadera se presentó el jueves pasado en la Comisión de Hacienda del Senado. Allí entregó un informe donde se denuncia graves fallas de control en que habrían incurrido organismos del Estado y se pidió investigar eventuales sanciones a los funcionarios responsables. No pedimos que el Estado se haga cargo de la deuda. Pedimos que se haga cargo de sus errores y que colabore en esclarecerlos, señala el texto que además agrega: somos víctimas de una estafa de unos privados a otros privados con la participación por acción u omisión de funcionarios públicos. Ayer, en la entrevista central de En Perspectiva, recibimos a integrantes de ese grupo de inversores damnificados. Concretamente estuvieron acá Matías Korch, Fernando Paniza y Horacio Pereira. En un momento del reportaje explicaron qué es lo que le reclaman al Estado. Durante estos 25 años, como bien decís, atravesaron todos los partidos políticos y la respuesta del sistema a Conexión Ganadera siempre fue de exoneraciones, de incentivo para reconocer la importancia de la actividad que estaban desarrollando. Cuando surge el concurso, como damnificados, la respuesta que tuvimos del sistema político es una cuestión entre privados. Entonces, lo que nosotros decimos es cómo durante estos 25 años dieron fomento y exoneraciones tributarias, préstamos muy benevolentes para el funcionamiento de Conexión Ganadera, y hoy esa empresa que fue favorecida por el sistema político en su conjunto, al momento de tener que enfrentarse frente a los damnificados, el sistema nos da la espalda a nosotros. ¿Cuáles son aquellas dependencias del Estado que aparecen cuestionadas por este grupo de inversores damnificados? Bueno, se menciona al Banco Central, la Dirección General Impositiva, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio del Interior y la Senaclaft, entre otras. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo vieron este paso que da este grupo de inversores perjudicados? ¿Qué dicen sobre lo que ellos exponen? ¿Quién empieza? Sí, yo puedo. Va, Patricia. A mí me pareció súper interesante la entrevista. Me parece, entre otras cosas, más allá de que en estos días hemos visto, hace un rato que estamos viendo un montón de entrevistas de abogados, etcétera, me parece que pusieron arriba de la mesa un punto importante de la discusión. Hay una responsabilidad del Estado en eso, ¿no? Que de la que deberíamos hacernos cargo todos. Yo, por lo menos, en el estado en el que quiero vivir, ¿no? Desde la perspectiva donde yo miro el mundo, me parece que el Estado tiene que tener controles, ¿no? Y tiene que mirar en detalle cuáles son los procesos económicos y productivos que tienen los países. O sea, eso me parece que no tenemos ninguna duda. Hay una responsabilidad del Banco Central. Bueno, yo creo que merece una investigación. O sea, yo creo que hay que hacer una investigación que, independientemente si hay que ahí lo dirán los abogados que son los que saben, ¿no? Si esto tiene una discusión sobre hacerle un juicio al Estado o no, eso me parece otro capítulo interesante, en fin, pero me parece que hay una conversación política que es, bueno, si el Estado tiene ciertas responsabilidades para con los privados y con las inversiones privadas, que las tiene efectivamente, cuando pasa algo así de grave, ¿dónde empiezan las investigaciones para decir, che, acá fallaron, en esto fallamos? Porque entonces se supone que si vamos a aprender de los procesos que tenemos, ¿no? Hace unos días venía leyendo, después me colgué con ese capítulo porque me parece que también es un punto el crecimiento de las estafas que ha estado en el espacio público en estos días. O sea, el problema de las estafas es un problema nacional. Esto es una estafa de las más grandes de la historia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del Banco Central en esto? Más allá de lo de DGI y todo eso. Y después hay un capítulo de las campañas electorales que ellos los ponen arriba de la mesa y que a mí me parece, lo tiran ahí al pasar en un momento porque él dice algo del sistema y vos le decís, bueno, pero ¿a qué te referís con el sistema? Y él dice, bueno, todo el sistema político. Y dice, bueno, hay datos, se supone, que por la forma que nosotros tenemos de rendir
ante la Junta Electoral, ¿no? Todos, no sé si todo el mundo conoce, pero uno tiene que rendir si las empresas invierten, si ponen plata. En general hay un montón de recovecos en eso que discutiremos algún día sobre las rendiciones de los partidos, pero sería bueno saber si hay plata y si hay montos de plata de Conexión Ganadera también de esos fondos dentro del sistema político. Digo eso porque me parece que todo el paquete, mirando la responsabilidad del Estado, abre otras puertas sobre cuáles son los controles. Yo tengo esa obsesión también con lo de las empresas cáscara que tiene Uruguay y la denuncia histórica de Argentina de que Uruguay es un espacio donde vienen las empresas cáscara, compran soja, la venden y evaden impuestos de alguna manera de lo que producen en otros países. Entonces me parece que si nosotros queremos pasar a ser un país más transparente, que yo quiero, creo que acá se abre una oportunidad de hacerse preguntas. Es un tema súper interesante que demuestra un montón de falencias que tiene el Estado en cuanto a los contralores. Tampoco estoy de acuerdo que se tome esto como tan ejemplificante y después se terminen regulando como se hace muchas veces por las anomalías, porque todo este tipo de negocios comerciales y de inversión se basan en una cosa que se llama confianza. Y entonces es un tema sumamente delicado. Es cierto, y todos hemos asistido, que no solo el tema de Conexión Ganadera, sino hoy también hay un hackeo enorme en problemas que han tenido los corredores de bolsa, las sociedades de bolsa, que también han pasado por fraudes y que se están investigando. Hay sí, sin duda, una responsabilidad del Banco Central que no miró bien ni el caso de Conexión Ganadera ni todos los demás casos que estoy mencionando, donde en cada uno de esos casos hay falencias. También hay problemas. A ver, recordemos lo básico en esta materia. Si vamos al caso de Conexión Ganadera, considero que lo que estaba en juego era un negocio de inversión productiva, no de inversión financiera, y por lo tanto no estaba regulado por el propio Banco Central, ¿no? Claro, pero el principio de la realidad era que terminaba siendo un negocio financiero y no productivo, porque incluso la forma como se daba la publicidad, y ellos lo mencionan en la entrevista, que a algunas empresas les prohíben hacer publicidad a ellos, ¿no? Que se tomaban fondos públicos, y que en realidad está claro que la gente que estaba invirtiendo no tenía la menor idea qué trazabilidad tenía, dónde estaban las vacas, si estaban las vacas, o sea, había mucho de que claramente cuando empezó quizás este negocio sí era un negocio de capitalización, pero como todas las cosas yo creo que fue metamorfasia, no sé, se fue cambiando y se transformó en lo que terminó una gran estafa. O sea, no empezó así, ni era así. Y hay muchos negocios lícitos de capitalización, porque hablan, por ejemplo, el tema de las guías de ganado. Es un tema, porque las guías, primero, la propiedad del ganado es por la señal, ¿tá? Es la marca y la señal. La marca tatuada. La marca tatuada con fuego y la señal. Esa es la propiedad del ganado. No es la propiedad del ganado la trazabilidad, la caravana. No es y ya hubo líos por eso. Ya hubo. Después, las guías, lo que hacen muchas veces es para el transporte del ganado, pero no controla ninguna comisaría, porque se basan en la confianza, en la buena fe del camionero, del productor, No existe eso. O sea, las guías son para trasladar ganado, no son para confianza. Deteniéndote en algunos de los puntos que ellos mencionan por el lado de las omisiones o errores en controles del Estado. Claro, digo, y que muchas veces el modificar esas cosas en realidad es muy difícil, porque tendrías que tener una cantidad de funcionarios controlando, o sea, es muy difícil. Y claramente en este caso particular yo creo que el mayor responsable es el tema del Banco Central. Y por otro lado, el cambio de imputación que hace la DGI, que en eso sí yo entiendo que les asiste bastante razón. A ver, recordemos cuál es este punto, ¿no? El Banco Central consideró que Conexión Ganadera ofrecía negocios de colocación en inversiones productivas, sí, no en inversiones financieras. Sin embargo, ahora la Dirección General Impositiva se presenta en el concurso de acreedores reclamando impuestos
por inversiones financieras. Que no había tipificado. Aparentemente estaba obligado. Sí, pero yo eso lo discuto. Digo, primero que está obligado, si no tipificó antes un negocio, un tributo que decía que era otro hecho generador, ahora no puede venir a cobrar para atrás cuando ellos mismos no entendían que tenía que pagar IRAE. O sea, ellos pagaron por IRAE, no pagaron por IRPF. Entonces, creo que ahí la DGI también tiene un tema que lo debería revisar. Una contradicción dentro del Estado y claro, y su alarma por el hecho de que al aparecer la DGI como acreedor tiene prioridad por otro lado, y por lo tanto con gran parte se va a quedar con una parte de lo que se pueda juntar a efectos de pagarle a los damnificados. Bueno, pero del total de lo que hay, lo que tiene que quedar claro es que en el país se mueven millones de cabezas de ganado y normalmente todos estos controles y estas cosas funcionan bastante normalmente. Lo que pasa es que en estos casos hay fraude y se abusan de esto, porque conocen el sistema. Bueno, empezaron Patricia y Elena, sigamos, vamos con ¿quién? ¿Miguel? Sí, por ejemplo, yo creo que para entrar a este tema que se ha entrado del lado del periodismo, tenemos una entrevista larga en el semanario Búsqueda que miramos atentamente, ahí nos enteramos de muchas de las cosas. ¿Qué entrevista, perdón? En Búsqueda, una nota en Búsqueda referido a este tema. ¿En el último número? Sí. Es un informe largo a propósito de lo que ha ocurrido en estos meses con las quiebras de los varios fondos ganaderos. Fondos ganaderos. Incluida Conexión Ganadera. Pero me parece interesante porque ahí aparecen algunas pistas, como por ejemplo la pérdida de la trazabilidad. Eso para mí es... que es un tema para mí muy delicado y que tiene incluso implicancias estructurales para... Yo creo que se habla de fallas estructurales en el control y vaya si las ha habido. Pero me pareció interesante la combinación de esa nota larga y documentada de todo el proceso, junto con la entrevista de ayer. Para mí la entrevista de ayer es un ejemplo, Emiliano, yo no regalo prendas, pero de una nota donde vienen ciudadanos que, para empezar, no son la cabeza de los grandes inversores, son inversores pequeños, que están mostrando una dimensión humana de una estafa frente a una estafa, y que plantean, más allá de lo que hagan después, si le van a hacer juicio al Estado o no, plantean la necesidad de que el Estado se responsabilice de los errores y colabore con poder corregirlos, esclarecerlos y corregirlos. Y yo de todo ese análisis me preocupan dos cosas. Por un lado, el ya mencionado de la trazabilidad, y por otro lado, algo que dice un contertulio, que no está hoy, que es Neco Costa, también en la nota de Búsqueda, donde dice claramente que hubo un recordemos que Leonardo Costa es abogado, uno de los abogados que representan a inversores damnificados. Sin duda, pero él habla de que hubo un desmantelamiento de los equipos técnicos dedicados al combate del lavado de activos. Y yo creo que ese es un tema muy importante, porque yo creo que, como se decía recién, el proceso de todo hace pensar que, en particular Conexión Ganadera, no quiero talentear, el descalce se empieza a producir en los últimos años. No voy a decir 5, ni voy a decir 8, ni voy a decir 10. Voy a decir, no sabemos dónde está la línea de corte. Pero es claro que hay una etapa que funcionó y hay una en donde se desmadró. Y donde ahí empieza a ser muy importante si hay o no fallas estructurales en los controles. O sea, en la concepción de ver cómo está creciendo ese tema, en un elemento muy importante que se marcó ayer, que es la facultad que se le dio a Conexión Ganadera de terminar teniendo una relación monopólica en el tema, porque el Banco Central facilitó la posibilidad de que Conexión Ganadera fuera la única que pudiera hacer publicidad del producto que ofrecía. O sea que acá hay... Sí, o sea, no le prohibió hacer publicidad. Sí, en cambio, lo hizo con otras de las empresas. Le prohibió algunas y a otras ganaderos. no. Hizo un tratamiento desigual que generó una... Entonces yo creo que acá hay un tema de ver cómo nos paramos frente al manejo, al control general del funcionamiento de la economía y de una empresa tan importante como Conexión Ganadera, que en definitiva terminaba, otra que debe ser récord Guinness del modelo Ponzi, porque lo que al final del día se ve en términos de cuántas vacas había y cuántas figuraban en el negocio de manera virtual,
es un 10%. Las vacas reales eran aproximadamente, yo tomé algunas notas, ¿no? O sea, las RART eran 16.000, al final de 16.000 solo había 3.500. En República Ganadera, 63.000, había 22.000. Bueno, Conexión no se tiene ni la cifra, o sea, efectivamente hay un modelo, una estafa piramidal, pero hay sobre todo fallas estructurales en los controles que tienen que haber. Yo creo que va a ser muy importante buscar dónde está la responsabilidad operativa y dónde están las responsabilidades políticas. Y creo que eso es muy importante. Lo que colocan los inversionistas que estuvieron ayer, a mí me parece que es interesante del lado de ciudadanos estafados que ponen arriba de la mesa en una entrevista periodística una cantidad enorme de situaciones que las llevaron además al Parlamento, que nos ponen sobre aviso de eso que decía Patricia, que comparto, de que el Estado no puede estar ausente de negocios que además, si están en conexión con la política, estamos en un lío. Por lo tanto, lo que plantea Leonardo Costa, de el tema del papel de la Senaclaf, creo que vuelve a ser fundamental. Ojalá este gobierno lo haga, que el control de lavado de activos tenga la fuerza que debería tener. Pablo, falta que escuchemos tu punto de vista. No, para mí, lo voy a agarrar de dos temas. Uno es, lo que pasa es que lo que le vendían y lo que se le explicaba al Banco Central era que una inversión productiva, y el Banco Central no controlaba si era una inversión productiva o no. Faltaba a su oficina que dijeran, bueno, a ver, ¿qué es este negocio? ¿Es una inversión productiva o es una inversión financiera? Faltaba eso, esa ausencia de poder, ese control. Sí, supuestamente en las inspecciones que hubo o las operaciones que hubo se controlaban los contratos, cómo eran los contratos, ¿no? Claro. Incluso todo indica, lo que se ha informado es que en el caso de Conexión Ganadera hubo cambios. A partir de planteos del Banco Central cambiaron se modificó los contratos para poder quedarse efectivamente en el campo de las inversiones productivas. Pasa que hay un principio en el derecho que es el principio de primacía de la realidad. Y en este caso lo que pasaba era, se confiaba en lo que decían los papeles y no se miraba lo que decía la realidad. Capaz que ahí lo que faltó y lo que falló fue tener, o que las autoridades o los funcionarios del Banco Central consultaran a gente idónea en la materia para que pudiera decir si esto podía ser real o no, si en la realidad se podía pasar. Había un saludo a la bandera. Exacto, creo que hay un saludo a la bandera. Pero a mí otro punto que lo dijo recién Miguel al principio, que es el que me ha hecho más ruido, es el tema de la trazabilidad en el país. Porque una cosa que Uruguay siempre ha vendido de sus productos cárnicos al exterior es la trazabilidad. Que vos agarras un pedazo de carne que está en tal lugar y vos sabés que ese producto de carne, si vos lo mirás, sabés de dónde, cuándo fue que nació, en qué campo estuvo, dónde comió, qué fue lo que le dieron de comer, cuánto tiempo y dónde lo mataron y todo. Esto, lo que pasó, que estuvo demostrando que había vacas que no existían. O sea que no es así. Exacto. No es así un porcentaje. Pone en tela de juicio, pero para mí que... abrumador. Pero Pata, lo que hace esto es poner en tela de juicio un valor que tenía Uruguay como país productivo, la trazabilidad de sus productos, la confianza en los productos. Pone en tela de juicio eso y dice, ¿somos tan confiables realmente? ¿Es tan veraz la información que vendemos? Recordemos que para implementar la trazabilidad, a su vez, se puso en juego una innovación tecnológica, ¿no? Fue todo un hito en las tecnologías de la información en Uruguay, el sistema de las caravanas, ¿no? Pero famoso, las caravanas te decían, yo puedo mirar dónde está el ganado con las caravanas. Se encontraron no sé cuántas miles de caravanas en varios potreros adentro, abajo de la tierra. Es decir, todo eso que... Yo no soy bien entendido en la materia, lo único que sé del campo, que me encanta la carne que sale del campo, hasta ahí llego. Pero lo que puedo decir es que pone en tela de juicio el sistema. Una cosita, cuando el tema de la trazabilidad, una cosa es lo que dicen los papeles, pero en realidad cuando la carne va a los frigoríficos, cuando se vende a los frigoríficos o que va de campo a campo, viene muchas veces generalmente alguien responsable veterinario que ve qué caravanas tiene ese ganado, se llena en un sistema y eso llega al otro campo. Eso funciona. ¿Entendés? O sea, claro, pero la carne que llega al frigorífico exactamente es la que dice que llega. O sea, tampoco cae todo el sistema por esto. Pero una pregunta, pero el tema de las famosas entiendo caravanas. lo que decís. No podemos poner en el último eslabón del proceso hasta el frigorífico, la trazabilidad va a funcionar. Funciona. Porque con ese animal que va al frigorífico se hace el chequeo correspondiente. El problema es que por lo visto en el camino, antes de eso, se pierden animales, ¿no? Hay animales o que se les cambia la caravana. Había gente que tenía guía que decía que tenía 100 vacas
vaquitas y que tanta cosa y no existía la vaquita. Pero eso es porque hubo una estafa. Exacto, pero también ahí pasaban los controles del Ministerio de Ganadería, bueno, por pero ejemplo. ahí me parece que se abre este capítulo de los controles y Claro. de... Porque es como algo que no tenemos resuelto. Porque a mí yo entiendo esto de ganadería, lo he Acá escuchado me muchas quisiera veces llegar. decir, bueno, no, lo que pasa es que al Ministerio de Ganadería no le corresponde hacer esto porque le corresponde... Bueno, no sé, al Ministerio de Ganadería le corresponde, sí. Sí. No lo hizo porque no estaba en sus atribuciones y debería estarlo. Buenísimo. Acordemos eso. Pero ¿le corresponde al Ministerio de Ganadería los controles sobre este tipo de cosas? Sí. Empecemos a discutir lo que nos parece que tendría que ser, porque empecemos a pensar de que hay un modelo, o sea que esto, de alguna manera, porque ha pasado algo que es que de a poco con cada información que se da, vas viendo el tamaño de la criatura. Entonces, Se dieron tiene que... préstamos del Banco República. Pero sin- por eso digo, ¿tiene el Estado que hacer una investigación interna? Ese fue otro de los puntos que ellos mencionaron, ¿no? Sí, préstamos del Banco República que no tenían ninguna verificación de lo que había atrás, de cuál era el soporte real para solicitar el préstamo. Claro, Y porque bueno. eran préstamos que ponían como garantía animales. Animales. Que en teoría las caravanas estaban, o sea. Claro. Animales que eran virtuales desde el punto de vista, o sea, la estafa era a toda la escala y lo que se jugaba era con el prestigio. Sí. No, plata y puedo- con Candy una Crush. cosa más, porque me parece que esto pasa en todo el mundo, ¿no? Parte de lo que tienen las empresas más importantes son un equipo, ustedes lo saben mejor, un equipo de abogados, ¿no? Los que le encuentran la vuelta, diría yo, no sé cómo... No, sí. quiero decirlo Yo como estoy contigo, porque de en forma optimista, positiva y no decir Ay. entonces, ¿tiene que el Estado ser mejor y más capaz que esos super equipos que están tratando de evadir impuestos, de todo eso que existe en todo el mundo? Y bueno, lo que pasa que para eso hay que tecnificar el Estado. Si ya abriste la puerta de acá tenés un problema, la pregunta es ¿quién va a responder por esto del Estado? O sea, ¿quién va a decir, bueno, acá todos nosotros cometimos errores, el Banco República, el Banco Central, el Ministerio de Ganadería, hay 60 oficinas que tienen errores? Bueno, ¿quién va a hacer eso? ¿Una investigadora del Parlamento? Bueno, ahí está, ¿Cómo, ¿no? cómo empezamos, digamos? Ahí está. Anoto dos detalles a propósito de la iniciativa que toman estos inversores damnificados de Conexión Ganadera. Primero, ellos lo dijeron, pero lo han planteado también por otros lados. Hasta ahora se escuchaba básicamente a abogados de inversores damnificados. Faltaba que se escuchara a las personas mismas, A las ¿no? víctimas. A las que pusieron dinero, lo perdieron o están a punto de perderlo, buena parte de él. Primero eso, entonces son ellos, es un grupo, obviamente ellos no representan a todos los damnificados, pero es un grupo que sale con una exposición, con un planteo. ¿Y cuál es ese planteo? Es un planteo al Parlamento. Ellos piden ser recibidos en la Comisión de Hacienda porque entienden que el sistema político está, digamos, demasiado quieto ante semejante estafa, semejante caso que ha tenido el volumen que ha tenido y que ha perjudicado a la cantidad de gente que ha perjudicado. Y me pareció absolutamente pertinente esa observación, ¿no? Sí, Porque, claro. por ejemplo, recién aparecía el tema de la trazabilidad, el sistema de caravanas. Quedó cuestionado, quedó perforado por toda esta operativa de Conexión Ganadera. Hay algunos que dicen que sí, otros que dicen que no. Pero no es una duda legítima que hay que investigar. En todo caso hay que despejarla. Entonces, llama la atención que desde el Parlamento no haya surgido un trabajo concentrado en el caso de Conexión Ganadera y cómo el Estado jugó o no jugó, controlando, no controlando, distrayéndose, no distrayéndose. Llama la atención, no ha habido. Es un tema enorme. Lo que pasa es que hay que asumir que hay errores de todos los partidos. Bueno, claro. Capaz que lo primero es decir, bueno, acá todos vamos a perder, todos cometieron errores, ¿no? Porque hay un problema también ahí. En 25 años, ¿cuál es el problema principal? Bueno, digo- que hay discusiones de fondo. Lo digo del porque financiamiento. hay una tendencia fuerte a crear comisiones investigadoras en el Parlamento, ¿no? Siempre ha habido. Sin embargo, es algo que viene pero en este tema nadie planteó algo parecido, ¿no? No, y por En otro lado, realidad la hay otra un- pata, que es la justicia, está teniendo muchas dificultades de recursos, que también lo dicen ellos, para hacer la investigación. Entonces, el Poder Judicial que va lento, o que va un poco más rápido con Conexión Ganadera que con el resto, pero no avanza con el ritmo que se requeriría. La respuesta que tiene que dar los distintos organismos del Estado que están implicados. O sea, el Banco Central tendría que hacer creo que hay una investigación
investigación en curso, pero esa investigación tendría que dar resultados a la brevedad respecto a qué fue, a la trazabilidad de dónde estuvieron los errores. Ahora, viste que en la investigación que está llevando a cabo el Banco Central hay una parte de la información reservada, ¿no? Reservada. Ese es uno de los cuestionamientos. Pero por otro lado, muy bien, el Banco Central está investigando. Ahora, ¿el Parlamento no tiene nada que hacer? Más allá de que el Banco Central esté investigando. Sin duda. Y yo creo que tiene que hacer una investigación acorde y poder llegar a sus conclusiones. Sí, pero como decía Pata, a veces cuando te autoinvestigás y tenés que ser autorresponsabilizarte, porque también pasa esto, y como dice Pata, esto toca a todo el mundo, 25 años, toca a todos los partidos políticos, a veces cuesta, ¿no? Y lo que está pasando, para mí está costando que asuman y decir, bueno, vamos a asumir el compromiso, que hubo un error del sistema. Hay un proyecto de ley que está impulsado por Adrián Yuri, el diputado, en cuanto a aumentar las penas para el tema de fraudes y falsificaciones. Cosa que está bien, va en esta línea, pero digo, dentro de ese marco, de ese proyecto también estaría bueno. Y estoy de acuerdo que haya una investigadora sobre el tema conexión ganadera. Ese proyecto es para el futuro. Conexión ganadera y todos los fraudes que temas se están años dando, preso, la verdad, yo... A mí me importa un pepino. La verdad, perdón que lo voy a decir. ¿Qué cosa? Que se aumente la pena para que el tipo termine preso. Bueno, sí. No, que esté preso años preso, pero todo bien, pero no le devolvés la plata a nadie, ni mejorás el proceso del sistema. Pero hay un tema también pero perdón, un proyecto de ese estilo, suponiendo que se aprobara, no se aplicaría. No se aplica. Pero para mí hay un tema que también que nos pone también a discutir como sociedad y como país, es la falta de conocimiento o falta de educación financiera que tiene la población en general, que como esos grandes, que es una falencia que hay, que a vos te venden esas cosas maravillosas y la gente hay una necesidad de poder invertir, de hacer plata, capaz que es parte de la sociedad de buscar la plata, no sé si decir la expresión fácil, pero rápida, o tener esa grande rentabilidad. El Estado ahí. Pero el Estado en la educación financiera. Yo creo que transferirle a la gente la responsabilidad no me parece lo más apropiado. Creo que es falta de educación financiera que existe en este país. ¿Es verdad? Es cierto, pero no es condición necesaria, pero no suficiente. Yo creo que acá lo que no podemos admitir es que haya habido fallas estructurales tan profundas como para permitir esta mega estafa. A mí lo que me asombra de este tema es que uno cuando habla con gente, y la verdad, cuando tiene conocidos, no de grandes, no conocidos en la mente, sino que trabaja en el campo, te dice, y mirá, yo siempre decía que no convenía invertir porque los números no me daban. Sí. Eso la verdad, me genera una cosa que digo, durante 25 años, la gente que trabaja en el campo te dice que los números no daban y no saltó nada. Yo he visto entrevistas a Carrasco donde Carrasco dice, con total claridad, un video, no creo que sea fake news, en el cual Carrasco dice, los únicos que no invierten acá son los agrónomos porque dicen que esto no puede funcionar. O sea que el señor Carrasco llegó al extremo de la ironía de poder jugar con su propia especulación. Entonces, de Carrasco creo que es un tipo que va y te vende hielo en la Antártida. A mí me llama mucho la atención una cosa, que una empresa que está dando renta fija en un negocio que claramente es variable, no haya llamado la atención al Banco Central, ni a la DGI, ni a nadie. ¿Y cómo lo seguían? Y que hayan invertido por hombres de la economía, porque todavía no lo dijimos. Además, pero me llama mucho la atención eso, la verdad. No, yo puedo decir una cosa, una cortita, porque me parece importante, es cuando el sistema político se abroquela entre sí, hay un problema de la representación de la democracia que es muy importante. O sea, es clave que se den cuenta que si la gente, ¿no? Porque esto es un problema de la gente. Vos decías hoy lo de las personas. Bueno, sí, yo no tengo ni idea lo que invertir porque no tengo plata, pero hay un montón de gente que puso sus pocos pesos. Entonces, otra que puso una otro puso unos muchos, yo qué sé. Lo que quiero decir es, esto es un problema para la mayoría de las personas si el sistema político está omiso. Bueno, es un problema cuando están todos muy de acuerdo y todo queda muy homogéneo, porque hay un problema de representatividad democrática ahí sobre algo que pasa en el acá, en el cotidiano, y ahí están todos en plan, nada para decir. No me quisiera afiliar a la idea del pacto tácito de no agresión, y más bien quisiera pensar que acá lo que hay es una incapacidad. Quiero ver que eso no pase. Muy uruguaya, una incapacidad muy uruguaya de meterse pragmáticamente con los problemas, porque el Banco Central quisiera un seguimiento notarial de los contratos, para mí es de cuarta. Para que no haya pacto tiene que no haber. Hay que ver que no haya.
Ya seguimos en la tertulia, cambiamos, vamos a otro tema de la discusión política de estas horas.